dice tanto venir y adoremos a Cristo el Señor. Y si hubiera venido a escuela dominical, supiera por qué Cristo el Señor. Salmo capítulo 19. Vamos a repetir el pasaje que tenemos. Ya faltan pocos domingos para seguirlo repitiendo. Ya tendremos otro pasaje que aprendernos el próximo año, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra, un hermoso don que nos has dado para aprender de ella, vivir de ella y gozarnos en ella. Gracias por los que nos permites estar aquí para alabar y bendecir tu nombre. Te damos la honra y la gloria y nos queremos poner en tus manos. Nos ponemos en tus manos, Señor, para pedir la dirección, la bendición, la enseñanza de tu Espíritu Santo. Que podamos ser enseñados por tu Espíritu Santo. Que tu Espíritu Santo me use, que todo lo que hable en este tiempo sea enseñado, guiado por tu Espíritu Santo, para darte la honra y la gloria a ti, porque solamente tú la mereces. Recibe este tiempo como un tiempo de ofrenda, de olor grato delante de ti, que ponemos en tus manos y que nos ponemos delante de ti. Úsame, Señor. Dedicamos a ti este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Voy a predicar. Los 3 puntos los agarré de Juan capítulo 1, versículo 14, un solo versículo que he tomado esta predicación, y vamos a tener 4 puntos, y se llama la predicación el testimonio de la Navidad o de la Natividad o del nacimiento, como usted le quiera poner o se acomode un poquito más para entender lo que nos quiere decir o lo que nos está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo? He tratado o he predicado en el domingo pasado, cuando menos, que hablé también sobre la natividad, y hablaba mucho, o mi introducción era mucho, que estemos atentos a no perder de vista la Navidad o la verdadera Navidad. Que no nos perdamos en compras, en deseos, en gustos. Que no nos perdamos en cosas de la vida que muchas veces nos llevan, en lugar de hacernos un bien, nos llevan a hacernos un mal. Porque a veces la Navidad nos lleva a recuerdos y nos pone tristes, o nos lleva a agarrarnos de la greña porque regalamos algo
caro y nos regalaron algo barato, si es que hacen un intercambio. Así que yo siempre les he pedido en la iglesia que por favor no tengamos intercambios de regalos, porque salimos peleados. Yo regalé algo bueno y me regalan algo pues no tan bueno. Sí, les he platicado la historia de una persona que le regalaron unos calcetines rotos. Yo le dije, pues se lo dieron con aire acondicionado, no se enoje. Dice usted, puede decir, abusa, estoy de acuerdo, pero nos perdemos. Viera el pleitón que se hizo por unos tenis con aire acondicionado, unos calcetines con aires acondicionados. Ya no quiero hablar tanto de lo que a veces nos perdemos. Quiero hablar de lo que es la Navidad, lo que debe de ser para nosotros la Navidad. ¿Qué es lo que debemos de estar gozando en la Navidad? Y que muchas veces ni siquiera entendemos, no sabemos, no vemos la obra que se hizo de la Navidad. Muchas veces está en lo que perdemos, pero muchas veces nos perdemos y no vemos la obra de la Navidad, la obra del nacimiento de Jesucristo, la obra de que Jesucristo vino a la tierra para darnos salvación y vida eterna. ¿Y cómo lo hizo? Voy a leer en Juan capítulo 1. Dice Juan 1 del 1 al 13. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Se refiere a Juan el Bautista, no se refiere a Juan el Apóstol. Es el Evangelio de Juan el Apóstol, pero Juan el Apóstol está hablando de Juan el Bautista. Este vino por testimonio, dice, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Juan vino para dar testimonio ¿de quién? De Jesucristo, de la luz. Ya ven que adornamos hoy con la luz, de la luz. Y ese está hablando de Jesucristo, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, Juan no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Entiende ese trabalengua? A ver, explíquemelo porque yo no. Fíjese lo que dice. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y luego dice, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Estaba, o venía, o no venía, o estaba.
Pero vino No le conoció porque dijo mucho necio. en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Ahí todavía no está hablando de él. Ahí todavía no está hablando de que ya vino, ni de que ya había venido. Ahí está hablando como Dios eterno. No está hablando como Jesucristo. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A los judíos, y los judíos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, sino de Dios. ¿Qué es lo que debemos de festejar en la Navidad? Fíjese, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne. Aquel verbo fue hecho carne. Y Dios fue hecho carne. Muchas veces he visto o he vivido en las tradiciones que tenemos como mexicanos. Y ¿quién no ha ido a una posada donde regalen tamales, ponches, que dicen ya no regalan, ahora lo venden? Bueno, pero los que están de mi edad, que es casi la mayoría, saben de qué estoy hablando. Una vez estaba con una niña, con una hermana que se había convertido recién del catolicismo, se había convertido al cristianismo, y fueron, y en una de las tradiciones tienen un monito. Ya ese monito, pues todos los niños, cuando menos, tenían que besarle. Y esta niña era bien asquerosa. Y a fuerzas querían que besaran al monito. Bueno, al niño Dios, ¿cómo le conocen? ¿Va? Esta niña no le hicieron. Es que es Diosito, le decía. Ella decía, sí, pero está bien babeado. Y no se dejó. Hasta dije, no le vamos a dar bolsita. Muchas veces usted puede reírse de esa tradición, pero muchas veces no estamos entendiendo el testimonio de la natividad. Dios mismo se hizo carne. Muchas veces lo he repetido porque es un versículo o son versículos bastante hermosos. Filipenses 2, del 5 al 11. Le dije al hermano Sergio, los de escuela dominical, si quisieran irse, se pueden ir, porque mucho de lo que enseñó el hermano Sergio es mucho de la predicación. Dice Filipenses 2, del 5 al 11, que él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante ¿a quién? A la carne,
a usted y a mí. Y estando en la condición de hombre, sufrió muerte y muerte de cruz. Cuando dice el texto bíblico, en el versículo 14, si se fija, el versículo 14 tiene que ver con el versículo número 1. Dice el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14 dice, y aquel verbo, Dios, y aquel verbo fue hecho carne. El testimonio de la natividad o del nacimiento es que Dios mismo se hizo carne. Cuando yo pienso en esto y luego pienso qué voy a hacer el 24 de diciembre, si piernas, tamales o pechugas, pero pechugas al cordon bleu, por favor. Digo, ¿qué tan perdido estamos? ¿Qué tan perdido estamos de la verdadera Navidad? De la verdadera natividad o nacimiento de Cristo. Este es el testimonio de la natividad. Dios se hizo carne. Mucha gente dice, bueno, es que Jesucristo era Dios. Por supuesto si era Dios, pero Él era 100% también hombre. Me gusta mucho recordar a Jesucristo como hombre cuando fue tentado. Él fue tentado. 40 días estuvo en oración y ayuno. Y el diablo se le aparece. Y el diablo lo tienta. Porque era carne. Porque era semejante a usted y a mí. Dice Filipenses 2, dice, hecho semejante a los hombres y tomó forma de siervo. El festejo de la natividad es entender que aquel verbo, el que estuvo en el principio, no sé si usted ha pensado un poquito en la similitud de Génesis 1:1 con Juan capítulo 1, versículo 1. Los dos empiezan igual. Los dos empiezan en el principio. Uno dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y otro dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. No sé si usted ha puesto un poquito de atención, pero el Evangelio de San Juan es bastante diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Mateo y Lucas empiezan con una genealogía. Marcos empieza con el testimonio de Juan, con Juan el Bautista, de Juan el Bautista. Pero Juan empieza con una enseñanza teológica bastante fuerte, diciéndonos quién es Dios. Y nos dice que aquel verbo fue hecho carne. El festejo de nosotros debe ser entendido que Cristo vino a la tierra y se hizo semejante a usted y a mí para tomar el lugar
que nos corresponde a usted y a mí para pagar por nuestros pecados. Yo siempre he dicho, si la Navidad es un tiempo de festejo, sea en el tiempo que la festejemos, la Natividad es un tiempo de festejo, pero no un tiempo de festejo ¿por qué me van a regalar o qué voy a regalar? ¿Qué voy a comer o qué no voy a comer? ¿Qué voy a comprar o qué no voy a comprar? La Natividad tiene que ver con la venida de Jesucristo. Él se hizo carne. Dice, ya que el Verbo fue hecho carne. Mire, usted y yo, en muchas ocasiones podemos ser humildes, pero en muchas ocasiones se nos olvida la humildad. Y entender a Jesucristo, que se hizo carne, es entenderlo a Él en su característica de humildad. Dice, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Sí se fijan? No, dice, no lo valoró. No le tomó importancia. Sino que se despojó a sí mismo y tomó un lugar de esclavo, hecho semejante a usted y a mí, porque estamos en esclavitud, o estuvimos, perdón, en esclavitud cuando no tuvimos a Cristo, en esclavitud del pecado. Testimonio de la Natividad tiene que entenderse con este hecho de que Jesús se hizo carne. Se hizo como usted y como yo. Según enseñanza, ya habitó entre nosotros. ¿Es para festejar? Ya habitó entre nosotros. El día viernes batallamos un poquito para entrar a la reunión de Zoom de oración de la iglesia. El hermano Sergio, muy responsable, tardó como 3 minutos para meternos. No. Dice, es que estábamos en Irapuato y estábamos en el seguro, pero aparte de estar en el seguro, estaba Luis Miguel en Irapuato. Estaba Luis Miguel en el seguro y se trastornó la ciudad porque estaba un individuo que se cree mucho. ¿Sí? A algunos sí nos gusta, a algunos no les gusta. Pero pues, póngale el nombre que a usted le guste. Chayanne, el Divo, lo que usted quiera. ¿Se sienten bien o no se sienten bien? Bueno, mire, el Verbo se hizo carne y el Verbo habita entre nosotros. ¿Es para festejar o no? Sí. Aquel Verbo, el que dice que ellos son uno,
creó los cielos y la tierra, el que dice Juan 1:1, que es Dios, aquel verbo habitó entre nosotros. Y si vamos más a la Biblia, dice que aquel verbo en el Espíritu vive en nuestros corazones. Efesios 1:13. En él también, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si hay un personaje que visite nuestra casa, que sea importante, le aseguro que la va a barrer y trapear, aunque no le toque. ¿Sí? Dicen que cuando van los pastores a las casas de los hermanos, luego se andan, me he escuchado, andan escondiendo novelas, cigarros, botellas. Y a los niños les dice, ¡pórtense bien! No has escuchado. De Victoria para allá, acá no pasa. Dice que Él habitó entre nosotros. Cada acción que nosotros hacemos, debemos de entender y preguntarnos, ¿le agrada a Dios? ¿Le estará agradando a Dios lo que estoy haciendo? ¿Le agrada a Dios que en esta Navidad haga esto o haga aquello? No voy a darle ideas de pecados, nada más, que haga esto o que haga aquellos. ¿Por qué? Entendemos que dice la Biblia que está en todas partes. Amén. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Deberíamos de sabernos cuando menos los omnis de Dios. Hay mucho más, la verdad, de los atributos de Dios. Aquel verbo se hizo carne. Eso es lo que es el testimonio de la Navidad. Y aquel verbo habitó entre nosotros. Miren, ahorita podríamos estar recordando todos los evangelios de Lucas, que podría ser el más completo, o cuando menos Lucas lo presume o lo dice así, que indagó diligentemente y ha puesto de una manera ordenada los eventos que pasaron. Eso dice Lucas, ¿verdad? Dice el hermano, mejor ni digo que sí porque ni sé. Pero en Lucas capítulo 1, Lucas así lo dice. Y luego vemos cómo se le dice a José, no temas recibir a María, porque de lo que ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y luego escuchamos a Juan decir que viene tras de él uno que es más poderoso que él, a quien él no es digno de desatar la correa de su calzado. Ya que el verbo habitó entre nosotros.
ya que el Verbo al habitar entre nosotros mostró su amor, su poder, su misericordia para que creyéramos en Él. Aquel Verbo se manifestó con milagros de todo tipo, pero sobre todo con amor. Porque Él habitó entre nosotros para mostrar su amor. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que me cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si usted se fija, ese Juan 3:16 está un poquito después de que Jesucristo hace su primer milagro, las bodas del Caná. Este es el testimonio de la actividad. Cristo vino a morar entre nosotros. Cristo vino a la tierra para mostrarse con poder y misericordia para nuestra vida. Tercer testimonio. Ya habitó entre nosotros. Y gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Lleno de gracia. Hemos escuchado de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Hemos escuchado que la llenura del Espíritu Santo nos lleva a obedecer a la palabra de Dios, a hacer las cosas como Dios quiere que nosotros vivamos. Lleno de gracia, nos lleva a recordar que ese pecado que usted y yo a veces no nos hemos podido perdonar, Él ya nos perdonó. ¿Me explicó? Esa es la llenura de la gracia. Él vino. ¿Sabemos qué es gracia? Vamos a decirlo de regalo inmerecido, lo más sencillo, ¿verdad? Sin meternos a cuestiones profundas de teología. Un regalo inmerecido. Bueno, Él vino lleno de gracia. No sé a usted, pero si yo me confieso un poco con ustedes, a veces en lo personal hay pecados en mi vida, o hubo pecados, más bien dicho, hubo pecados en mi vida que no entiendo cómo Jesucristo me ha perdonado. Hay cosas que hemos hecho que a veces han quedado en nuestra cabeza. Y Él, en su inmensa gracia, ha venido a perdonar todos. Y me gusta explicar que todo es todo. Todos nuestros pecados. Para tener en nuestra mente la figura de la llenura de la gracia de Dios, es entender o es ver o recordar cuando Cristo está en la cruz y lo
han coronado con una corona de espinas, lo han latigado, lo han escupido, lo han traicionado, los que en algún momento lo habían recibido con palmas, que lo habían recibido en la entrada triunfal de Jerusalén, diciéndole que era Dios. Y después que le dijeron, suéltanos a Barrabás y crucifiquen al Cristo. Cuando Él está en la cruz dijo, en su primera frase, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Ahí vemos la llenura de la gracia de Dios. Dice, lleno de gracia. La podemos ver en esta acción de Cristo, dando perdón, intercediendo por aquellos que le dijeron, crucifícale, mátalo. Ahora, Él, en esa llenura de gracia, vemos cómo Él intercede al Padre para que sean perdonados. O también podemos recordar la gracia de Dios, cómo vino cuando dos de sus discípulos que le seguían, que eran de los más íntimos de Él, Jacobo y Juan, van con Jesús y dicen, estos pueblos no quieren recibirte, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo? Jesucristo les dice, no. Y les dice, hijos del trueno, o Boanerges. Esa es la llenura de la gracia de Dios. Pero la llenura de la gracia de Dios también la podemos ver en su respuesta a nuestras oraciones. La llenura de la gracia de Dios puede verse aún más allá de la respuesta de nuestras oraciones, a la respuesta a nuestras no oraciones. Hasta parece esto hereje, pero Él en su misericordia, en su gracia, siempre da oportunidad. Es ese festejo de la natividad. Tenemos un Dios lleno de gracia. No es como nosotros que a veces decimos, no, este nunca se va a convertir, este nunca va a aceptar a Cristo. Él está lleno de gracia y Él está en cada momento dispuesto a escuchar, a perdonar, a recibir a aquel que venga a sus pies. Yo sé que esta parte a veces parece algo difícil en nuestra vida, o más, o cuando nos preguntan, ¿y qué tengo que hacer para la salvación? Creer y confesar, dice la Biblia. Y Jesucristo te salvará. Algunos me han preguntado, ¿y si esta persona mató a alguien? Tendría que decir, Él vino con llenura de gracia. O me han preguntado más fuerte, ¿y si esta persona violó a alguien? Jesucristo vino con llenura de gracia.
Por supuesto, no estoy diciendo que no debe pagar sus delitos. Por supuesto, debe de cumplir sus delitos. Pero en esa llenura de gracia encuentra su relación con Dios. Y ese es el testimonio de la Natividad. Que Jesucristo vino con llenura de gracia. Por eso es que siempre estamos invitados a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y nosotros como hijos de Dios debemos de actuar diferente a como actúa el mundo. Nosotros debemos de vivir la gracia que da nuestro Señor Jesucristo. El Señor intercede por aquellos que le están crucificando. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa llenura de gracia es la manifestación de Jesucristo naciendo. Porque no fue solamente para los homicidas, o para los fornicarios, o para los violadores. Esa llenura de gracia fue para usted y para mí, que hemos mentido, que hemos robado, que hemos hablado incorrectamente, que hemos pensado o estamos pensando incorrectamente. Si seguimos el pasaje, dice, porque de su plenitud, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Porque la gracia, el amor de Dios, el regalo inmerecido, es gracia, es salvación. Pero aún sobre esta salvación, porque usted y yo pecamos, pero encontramos la gracia sobre la gracia. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley, pues por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de él. Ese es el testimonio de la Natividad, la gracia de Dios. Y cuarto, mismo versículo 14, no nomás es lleno de gracia, sino que también y de verdad. Me gusta mucho saber que Jesucristo es la verdad. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad, y nadie mucha gente pregunta, ¿y qué es la verdad? Y muchas veces entramos a la palabra etimológica, aunque eso voy a dejarlo en los lugares del hermano Sergio, ¿verdad? Pero sencillo.
la verdad es Jesucristo. Mucha gente anda buscando la verdad de la vida. Y se ha gastado su vida trabajando. No digo que no trabajemos, pero se ha gastado su vida trabajando. Yo digo, hay gente que vive para trabajar y no trabaja para vivir. Y en todos los ámbitos hay esto, ¿eh? Jesucristo es el testimonio. Él es la verdad. Y usted y yo debemos de andar en la verdad. Lo dice otra vez, dice el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El pueblo de Israel decía, a nosotros, ¿qué nos van a hacer? Si tenemos como padre a Moisés. Moisés fue el que nos dio la ley. ¿Y quién es ese Moisés? Para los judíos decir esto es problema en serio. Si se dan un round con usted, si usted dice un poquito mal de Moisés. Es peor que si a un mexicano le hablaran a su mamá o dijeran cosas de su mamá. Para el judío es así. Sí, ¿verdad? Ya los mexicanos es con la mamá, ¿no? Bueno, para los judíos es con Moisés, no. Pero dice, Moisés dio la ley. Pero la verdad es Jesucristo. Él es la verdad. Porque Moisés fue un instrumento para guiar al pueblo de Israel. Pero la verdad es Jesucristo. Y hace lo que dice. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pueblo de Israel, estás equivocado. Fíjese, en el versículo número 12 de Juan 1:12 dice, ¿sí se acuerdan lo que dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. O sea que Dios era su Padre. Y aquí dice, porque el pueblo de Israel tenían a Moisés por padre. Nada más fue dada la ley por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Muchas veces estamos viviendo la Navidad de la mentira y no la estamos viviendo en la verdad. Mire, ni le estoy echando pleito a usted, me estoy recordando de mí. Muchas veces he vivido la Navidad fuera de la verdad, porque la he vivido en una tradición, en un consumismo. Me he visto atrapado en la sociedad. No voy a pelear con la sociedad, por supuesto. Ni voy a decirle cruz. No.
de adentro estoy entendiendo el testimonio de la Natividad en mi corazón y estoy dando ejemplo de la Natividad. Fíjese, dice que el testimonio de la Natividad es que la verdad vino al mundo y el mundo no está entendiendo esta verdad. Ahorita estamos inmersos en mentira tras mentira tras mentira y luego se va tan mal que a lo verdadero le dicen, a lo correcto le dicen malo, y a lo malo le dicen correcto. Porque no hemos entendido el testimonio de la Natividad. Porque no estamos viviendo, ni siquiera nosotros los cristianos, correctamente en el testimonio de la Natividad. La verdad vino a la tierra. Jesucristo vino a la tierra. Y usted y yo, como hijos de Dios, debemos de seguir los preceptos, las enseñanzas que Él ha dejado. El testimonio de la Natividad es 4 cosas que encontramos en este versículo. El Verbo se hizo carne. El Verbo habitó entre nosotros. El Verbo, oh Dios, viene lleno de gracia y Dios es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo estamos viviendo? Ni siquiera este tiempo de la Navidad. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos actuando en estos tiempos? Él es la verdad. Él está lleno de gracia. Él habitó entre nosotros. Él se hizo carne. Ese es el testimonio del nacimiento de Cristo. Y ese es el testimonio que usted y yo debemos de seguir y debemos de vivir. Por supuesto, estar contentos, estar alegres. ¿Por qué? Dios se hizo carne. No hay otra forma en que usted y yo pudiéramos tener salvación. No hay otra forma. Dios vino a vivir entre nosotros. Él no nos vio desde arriba y dijo, sí, bueno, voy a hacer. No, vino aquí y habitó entre nosotros. Él vino lleno de gracia. Él le ha perdonado. Solamente quiere que usted entienda que necesita de Él. Que se arrepienta de sus pecados y le acepte como su Salvador y le reconozca como Dios. Él es la verdad. No hay otro camino. Donde tú vayas y no esté Jesucristo, déjame decirte, vas a sufrir. Déjame decirte, vas a batallar. Hoy es el día
que debemos reconocer este hermoso amor de nuestro Señor y reconocer esa gracia y de saber y entender que Él es la verdad para entregar nuestra vida a Él y para ponernos en sus manos. Podrán pasar tormentas, ciclones, terremotos. Si usted está en Él, estará firme. Porque Él es la verdad. Porque le ha mostrado su amor en su gracia. Dice Juan que nadie nos podrá arrebatar de la mano de Él, porque Él es mayor que todos. Así que vivamos con un testimonio de la natividad correcto, de la forma correcta, viviendo en nuestros corazones, entendiendo esto. Con cuánto no me ha amado Dios, que se hizo carne, que vino a habitar entre nosotros, que me ha mostrado su gracia y me ha dicho, yo soy la verdad. Necesitas hoy venir a Él y decirle, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Quiero festejar la natividad, tu nacimiento correctamente. Quiero vivirlo correctamente. Hoy entiendo lo que veniste a hacer la tierra y lo hiciste por mí. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Es hermosa, es clara, Señor. Nos enseñas y, Señor, tu Espíritu Santo nos convence. Por favor, Padre, ayúdanos a entender, a vivir con cuánto amor nos has visto, que te hiciste carne, que habitaste entre nosotros, que estás lleno de gracia y que tú eres la verdad. Ayúdanos a vivirlo, Señor. Tomarnos de tu mano, recibirte en nuestro corazón y actuar en ti. Gracias, gracias por tanto amor y gracias porque nos has rescatado. Te alabamos, te amamos y bendecimos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.